para mí. Quiero tocarla. No. ¡Oh! Oye, vuelve. Vuelve. Ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Voy a hacer. Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. La felicidad. ¿Darlos tú? Una película de los Algún estudios pez quiere Pixar. tragarme. Buscando a Me Nemo. ofrezco a comerme un anzuelo. Oye, Próximamente. ¿dije algo malo? Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos estemos viendo. Mi nombre es Cristian Aburto y el día de hoy vamos a platicar sobre Buscando a Nemo. Este es un análisis de la película de Buscando a Nemo del año 2003 y que fue estrenada en México el 4 de julio. Por lo tanto ya ha cumplido más de 13 años. ¿Pero a qué viene todo esto? Recientemente se ha anunciado Buscando a Dory, que es la secuela inmediata de la película de Buscando a Nemo. Entonces estaría bien retomar un poco la película anterior y poderla comparar a futuro con la secuela para saber si mantienen la fórmula, cambiaron, mejoraron o empeoraron. Comencemos con de qué trata la película de Buscando a Nemo. De una vez debo avisar que hay spoilers porque la película lleva más de 13 años exhibida. No es posible que no la hayas visto. Hasta a mí me la pusieron en una clase de inglés para aprender inglés de alguna extraña forma. Entonces comencemos directamente con la trama. La trama nos cuenta la vida de Marlin, que al inicio tiene a su pareja que se llama Coral y que ya han tenido una vida placentera, ya tienen hijos. Y cuando digo hijos hablo de miles. En resumen, mueren todos excepto uno, que es Nemo. A partir de esto, Marlin tiene un problema con esta situación, ya que Marlin siente que debe de proteger a Nemo a toda costa, para evitar que se repita lo del pasado. Un día, durante una excursión, Nemo es capturado por un grupo de buzos que se lo llevan a Sydney. Y la película nos va a narrar la travesía de Marlin hasta llegar con su hijo Nemo, quien al parecer también tendrá otras dificultades a pesar de estar dentro de una pecera. Durante el camino conocen a Dory, un pez que no tiene memoria a corto plazo, pero ayuda a Marlin durante lo largo de la aventura. De forma básica, eso sería Buscando a Nemo, en lo que hablamos únicamente de su trama. Tú no estás aquí para escucharme hablar sobre los actores, las tramas. No, vamos a analizar Buscando a Nemo de otra forma, únicamente en el contexto que se desarrolla y qué significa. Ahora bien, es importante mencionar la película como una película para niños. En mi opinión, es una película familiar, haciendo hincapié en que toda la familia puede verla. Tendrá sus momentos para los niños y sus momentos para los adultos. Y esto te lo deja claro desde el inicio, donde te das cuenta que la muerte existe en su mundo. A diferencia de otras películas para niños, usualmente la muerte es un tema que no se maneja, salvo que sea la muerte del villano. Entonces, ¿qué pasa aquí? Los primeros minutos de la película tenemos muerte. Muere Coral, la mamá de Nemo, y también mueren los hermanos de Nemo. E incluso este último queda con una lesión que lo va a perseguir durante todo el desarrollo de la película, la cual es su aleta disminuida. Esto es un factor también importante a analizar sobre el personaje, porque esto va a hacer que Marlin siempre esté recordando su equivocación o su pena, por así decirlo, en el sentido de que no pudo cuidar a su pareja y a sus hijos y ahora desea proteger a Nemo a cualquier costo. Entonces, esto le va a provocar problemas a Marlin y se los va a transmitir indirectamente a Nemo. Por eso vemos que Nemo lo único que busca es pertenecer a alguien, pertenecer a un grupo. Por eso durante la excursión vemos su insistencia en ir a la escuela, conocer a otras personas e incluso se separa del grupo para poder encajar con los chicos cool, por así decirlo, y se va metiendo en los retos y lo lleva a lo del bote. Hablemos del bote. El bote que va a simbolizar en la película es el primer desafío que tiene Nemo ante su padre y lo logra, toca el bote, le demuestra que puede ir nadando hasta allá y que tienes un poco de independencia. Lamentablemente esto termina pues en la tragedia que conocemos de que es capturado por los buzos y llevado hasta Sydney, lo cual es importante mencionar que quién sabe cómo nadan los peces, pero tardan meses, tardan semanas en llegar a Sydney, quién sabe cómo habrá hecho la lanchita para llegar más rápido. Es importante mencionar
que Pixar siempre maneja conceptos atmosféricos. Vamos a ver que la música, la pausa, incluso aquí un factor importante a denotar es el agua. Claro, viven dentro del agua, son peces. Pero el agua se va a tornar distinta acorde a las emociones y al momento que se está viviendo. Por ejemplo, en la primera escena tenemos que primero es clara, feliz, pero después del ataque se vuelve oscura y turbia, simbolizando la confusión del personaje. Sin embargo, cuando es encontrado el huevo de Nemo, pues se vuelve un poco clara, pero todavía oscura, como dando la impresión de esperanza. Ahora bien, regresamos a donde íbamos. Cuando Nemo es llevado por los buzos, su padre, a pesar de todas sus limitaciones y miedo, decide alcanzarlo de alguna forma nadando atrás del bote, lo cual no resulta muy bien. En su travesía, conoce a Dory. Este personaje es importante porque es un reflejo también de lo que es Nemo, pero con la diferencia de que no está atada a su padre, en este caso a Marlin. Dory tiene una discapacidad, que es no poder tener memoria a largo plazo, lo que hace que se sienta siempre sola y no tener un sentimiento de pertenencia, una emoción de pertenecer a un grupo o a una familia, como lo quieran ver. Por lo tanto, al momento de darse cuenta que con Marlin, él la necesita de alguna forma, ella le da importancia y genera un vínculo con él que mejora su memoria para que pueda llegar a cumplir el objetivo de Marlin, denotando que la ligadura que tienen va a ser por el recuerdo que puede conservar Dory, que es la dirección a donde deben de ir. Ahora bien, durante la travesía, muchos vamos a notar que tal vez Dory es un personaje tal vez cómico, y en cierta forma lo es para poder disminuir la tensión o relajar a la audiencia en su momento dado. Pero también vamos a ver que dentro de su comicidad trata de calmar a Marlin, como pasa cuando baja a la oscuridad, le va cantando una canción boba y él se distrae y puede bajar a la oscuridad sin problema alguno. Empieza a mostrarle que puede confiar en otros peces, empieza a mostrar que los únicos miedos y limitaciones que tiene están dentro de él. De hecho, aquí lo importante sería analizar a Dory y a Nemo primero antes de seguir con esto. Entonces pasemos primero a analizar a Nemo. Ok, empezamos analizando a Nemo. Nemo es un personaje que tiene una discapacidad, es decir, disminución en sus capacidades, y por eso Marlin no solo se siente culpable, sino trata de hacerlo sentir bien. Pero dentro de esto, Nemo no se siente bien, se siente distinto y quiere pertenecer a los demás, y es un sentimiento normal. Por lo tanto, busca superarlo. Lo que vamos a analizar es que su estancia en la pecera del dentista es más una simbología a su propia prisión, ya que solo era que él deseara salir lo iba a lograr. Claro, con ayuda de los demás peces que le demuestran que él puede ser autosuficiente a pesar de tener capacidades distintas. Y esto se refleja cuando logra el escape. Asimismo va a haber varias escenas donde se va a ver reflejado Nemo en el mar, como buscando su propia libertad. Esto quiere decir que su prisión realmente es dentro de sí misma. Ahora bien, cuando se ensucia la pecera lo podemos interpretar como el momento de decisión y angustia del personaje antes de su gran escape. Así también es importante mencionar el aro de fuego, que es un volcán de juguete que está dentro de la pecera y que teme cruzar las burbujas, pero al final las cruza y es tan seca la escena que te da a entender que el único miedo y la única limitación que tenía para evitar cruzar esas burbujas era el mismo. Entonces comencemos a analizar a Dory. Dory es un personaje que también tiene una discapacidad que es no poder recordar a largo plazo, lo cual provoca ciertos problemas con la relación a Marlin. Pero también este lazo se ve reforzado, ya que cuando decide ayudarlo, no solo decide estar con él, sino pertenecer a él en cierta forma como parte de una familia que se va formando. Entonces vamos a ver que Marlin, incluso en sus inseguridades, decide tratarla de mantener lejos, pero analizaremos más adelante a Marlin. Lo que sí te puedo decir es que Dory es la forma de buscar el contraste del personaje de Marlin. Por eso es más tranquila, más relajada, más confiada con los demás, tal vez abusando de su problema de la memoria. Pero también le demuestra a Marlin en más de una ocasión que se trata de confiar en los demás y en sus capacidades. ¿Por qué es importante mencionar las dos discapacidades de dos personajes y al último mencionar la de Marlin? Te has de preguntar. Es muy sencillo. La película, aparte del mensaje familiar que transmite, también nos transmite otro, que es el vivir con personas con capacidades distintas. Y aclaro, no hay nada en contra de ellos, solo digo que es una situación complicada y quien está en una situación parecida podrá entender o comprender mejor. Ahora bien, no se trata de tratar a estas personas distintas, sino hacerlas tratar que se sientan lo más normal y más confortable con los demás. Por eso es importante
mencionar que la película hace hincapié en que a pesar de que tienen estas discapacidades y estos problemas, los pueden superar y ser peces normales. Ok, entonces vamos a analizar otro punto más, que es Marlin. Marlin es el personaje en el que se centra la atención de la película, pero también vamos a ver que sus problemas son sus inseguridades y esto lo transmite a Nemo y a Dory, siendo Nemo quien sí es influenciable y Dory no lo es. Entonces es un contraste, entonces vamos a ver cómo va evolucionando el personaje de alguien inseguro tanto consigo mismo como con los demás. Entonces Marlin representará a aquella persona que debe de cuidar a dos personas con capacidades distintas y que es una tarea no nada fácil. Sin embargo, Dory le enseña que puede tomarlo con calma y relajarse y que a pesar de sus distinciones puede tener una vida tranquila. Es otro mensaje que no se analiza mucho, de que realmente es un mensaje para las personas discapacitadas y la familia que los rodea, cómo poder afrontar esta situación y tener una vida plena, como es lo que merecen. Ahora bien, vamos a notar que todo el momento Marlin está acelerado, siempre está preocupado. Hasta el final de la película da un salto de fe. Podemos representar que en el momento que todos los atunes o el pez que sea que capturan los pescadores, representa esa represión que tiene Marlin de no poder confiar ni en Dory ni en Nemo cuando están juntos. Entonces, ¿qué pasa? Nemo y Dory demuestran que pueden escapar de la trampa y se liberan. A partir de ese momento, incluso el agua se vuelve más clara. El color de los peces es ideal para distinguir un momento triste y de reflexión. Entonces, al final de la película, Marlin aprende cómo es la situación que vive y a confiar a los demás. Pero bueno, regresando, ¿de qué va realmente? ¿Qué nos quiere transmitir esta película? Para este simple espectador, la película nos transfiere no solo el mensaje de unión familiar, sino nos va a transferir también lo que es el detalle de vivir con personas con discapacidades y no hacerlas menos, sino confiar en sus capacidades y permitirles que se adapten al mundo como debe ser. Es una forma distinta de ver la película si lo analizas, porque por lo general todo el mundo se va con el mensaje padre-hijo, la búsqueda del héroe y todo, pero realmente también incluye una interpretación válida como la que te acabo de decir. Espero que te haya gustado. Bueno, para no aburrirte más, este ha sido mi pequeño análisis sobre Buscando a Nemo de 2003. Espero que te haya gustado el contenido. Y si no, cualquier cosa, yo te puedo contestar en los comentarios. Y recuerda, darle manita arriba, compartir el video. Coméntame tu opinión. ¿Estás de acuerdo que es un mensaje correcto el que dije? ¿O crees que hay otros mensajes? Escuchémoslos en los comentarios. Mientras tanto, que tengas un excelente día, tarde y noche. Hasta luego.